Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de empezar quería decirles que el link del fanfic estará en la descripción. Renuncia de derechos. La historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Antes de terminar, no se olviden de suscribirse y dejar su like. Sin nada más que decir, vamos con la intro. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Punto de vista de Tai Lung. Mierda. Maldije cuando sentí que su cuerpo se calmaba y literalmente pude sentir que la vida abandonaba su cuerpo en forma de su ki disipándose. ¡Qué desperdicio! Tanto talento, tanto poder, un ser vivo tan grande. Y ahora ya no existía. No me sentí nada bien. Me pareció mal robarle al mundo un alma así. Ya lo dije antes, no era un villano malvado, nunca lo fui. No me deleitaba quitarle la vida a mis oponentes. Pero no me dejó otra opción. Incluso si sobreviviera a esta pelea, su fuerza vital y su cuerpo quedarían destruidos hasta el punto de que tendría suerte si vivía un mes más. Aún así, todavía siento que hice algo malo al matarlo. No me malinterpreten, no pestañearía ni sentiría tanta culpa si fuera la muerte de un practicante normal de Kung Fu o de esos soldados incompetentes en el búnker del cielo. Pero esta persona que estaba a mis órdenes era un maestro de Kung Fu que ejercía técnicas que impresionaban incluso a gente como yo. Era más valioso que ellos y su vida valía la de toda la ciudad. Y ahora yacía muerto. ¿Para qué? ¿Para recuperar el honor de su padre? ¿Por el odio traumático que sentía hacia mí desde la infancia? ¡Qué estúpido! Pero de nuevo, fue un honor que muriera en mis manos. ¿Qué mejor manera de morir que peleando contra el mismísimo Tai Lung? Saqué mi brazo ensangrentado de sus fauces flácidas y su cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo. Su cadáver disminuía constantemente de tamaño y de su cuerpo salía humo. Esto continuó hasta que su cuerpo se marchitó y se convirtió en un pequeño cadáver, un recipiente hueco que solía albergar un alma poderosa. Una vez más, qué lamentable. Aparté la vista de su cuerpo y escudriñé los alrededores. Los edificios destrozados y las tierras traumatizadas llenaban mi vista. La ciudad, otrora gloriosa, quedó prácticamente arrasada. La ciudad estaba tan abarrotada que un edificio provocó la destrucción de muchos otros. El sol todavía estaba alto en el cielo, pero su brillante luz se fue ensombreciendo lentamente por las nubes oscuras. Se avecinaba una tormenta y, a juzgar por las nubes negras, sería una verdadera tormenta. El viento frío rozó mi pelaje y eso obligó a centrar mi atención en mi cuerpo. Huele. No sufrí heridas graves, pero no salí ileso de la batalla. Me dolían los antebrazos de tanto bloquear golpes que podían destrozar montañas. Me dolían las patas por el esfuerzo excesivo de las garras. Me dolían las costillas y la espalda por el constante movimiento del muñeco de trapo. Definitivamente me sentiré peor en la mañana, dije con un suspiro. Mañana, nunca llegará. Me alejé del cadáver de mi oponente y me dirigí a la puerta de la ciudad. Los ciudadanos de la ciudad tenían demasiado miedo de mostrarse en mi línea de visión, ya que todos se escondieron de mí. Me pregunté si alguien murió durante nuestra pelea. Los edificios en la ciudad de Mielin estaban hechos de madera y papel precisamente porque los Grizzly eran conocidos por su Kung Fu Berserk que puede causar muchos daños colaterales. Está hecho de materiales ligeros para no lastimar a los civiles incluso si caen.
¿Y si Wu Bao hubiera venido a mí, sabiendo con certeza que íbamos a pelear y que podría necesitar usar una técnica tan peligrosa, debería haber tenido la inteligencia de decirle a la gente que evacuara primero antes de venir a mí? Sin embargo, no era mi responsabilidad. La responsabilidad recae sobre Wu Bao como protector jurado de la ciudad. Pero en lugar de protegerlos, arriesgó sus vidas por venganza. Sus muertes, si las hubo, estaban enteramente en sus manos, era su pecado el que debía cargar con ellas. Así es como funciona aquí, en este mundo. Así que dejé de lado la culpa burbujeante que me había surgido por mi experiencia en otro mundo. Miré a los ciudadanos escondidos entre los escombros y dije, fue un vuelo. Él lo pidió. Él lanzó el primer ataque. Y él fue el que se puso a hacer un alboroto sin sentido. Traté de explicarme y cuando los vi encogerse aún más, simplemente suspiré. Olvídalo. Que se sepa que Tai Lung destruyó la ciudad de Mielin y mató al maestro a sangre fría. Jodidamente fantástico, mi reputación no podría bajar más de todos modos. Cogí un tarro de miel de una tienda destrozada y salí de la ciudad. Esta pelea seguramente ralentizaría mi viaje, pero no mucho. Este fue solo un obstáculo en mi viaje hacia casa. Tercer punto de vista. Tai Lung entró en la ciudad de Mielin. Su ira y su odio lo habían consumido y ya no podía evitarlo. Pero solo estaba a medio camino del Valle de la Paz, así que necesitaba un objetivo, una víctima a la que dirigir su ira, dijo una grulla viajera a la audiencia de la taberna que escuchaba absorta. Entró en la ciudad con malas intenciones. La cálida bienvenida de la ciudad no fue más que una molestia para él. Sus ojos fríos brillaron con locura, encadenado durante 20 años. Comenzó a causar estragos en la ciudad, dijo, y el público se quedó sin aliento de horror. Se imaginaron la escena en su cabeza y no pudieron evitar sentir un escalofrío en la espalda. ¿Cómo podía alguien ser tan despiadado como para destruir la vida de las personas solo por ira y sed de venganza? El maestro Wu Bao, el poderoso oso y líder del clan Grizzly, luchó contra Tai Lung. Su batalla sacudió la ciudad y silenció a los cielos. El maestro oso luchó con honor y valor contra el mal que era Tai Lung. El honor de su padre resonó en su corazón, y el deseo de proteger se convirtió en su fuerza. Pero el enemigo demostró ser demasiado poderoso. Incluso después de años de prisión, Tai Lung, que practicaba sus malvadas artes marciales, solo se hizo más fuerte. Pero el maestro oso nunca se rindió. Luchó con cada centímetro de su cuerpo, se decía que el cuerpo que la gente encontró no era más que huesos. Así de duro luchó para proteger a su gente. Hasta que su cuerpo quedó reducido a meros huesos. Dijo la grulla y hubo gente que lloró al oírlo. Oh, valiente maestro Wu Bao. Qué admirable es luchar hasta el final. Al final, Tai Lung luchó no con honor sino con maldad. Después de no poder penetrar la impenetrable piel de hierro del maestro Wu Bao, Tai Lung le metió los brazos por la garganta y le desgarró las entrañas más blandas, dijo la grulla, imitando la acción con sus piernas. Luego, en el corazón de la ciudad donde el maestro Wu Bao se encontraba valientemente, Tai Lung esperaba pacientemente mientras ahogaba al protector de la ciudad de Moelim en su propia sangre. El silencio descendió en la taberna. Pero con la lucha final del maestro Wu Bao, la ira de Tai Lung quedó satisfecha y su odio se apagó. Para rendir homenaje al protector de la ciudad de Mielin, se va sin quitarle la vida a ningún ciudadano. La grulla terminó la historia. Quizás haya perdido la batalla, pero ganó la guerra. Su gente salió ilesa mientras él daba su vida por ellos. Un pequeño precio a pagar, pensó en su corazón. Porque incluso en la muerte, él protegió la ciudad. El público aplaudió fuertemente, las lágrimas caían de sus rostros mientras alababan y admiraban al maestro Wu Bao. Aunque la historia contada estaba un poco más alejada de la verdad, se difundió rápidamente entre los viajeros y los ciudadanos aéreos de la ciudad de Mielin. La historia se había vuelto cada vez más heroica y conmovedora a medida que se iba conociendo de persona a persona. El final fue el que acabamos de escuchar. Era natural que las historias se exageraran y se modificaran al transmitirse, ya fuera intencionalmente o simplemente como resultado de la voluntad de los narradores de cautivar a sus oyentes. ¿Alguna vez te preguntaste cómo el juego Chinese Whisper obtuvo su nombre?
Bien, ahora lo sabes. ¡Qué heroico! El maestro Wu Bao se mantuvo firme hasta el final, dijo Víbora a sus compañeros 5 furiosos mientras todos estaban sentados en una mesa en la esquina, escuchando la historia. Sí, ¿y cómo evitar la piel impenetrable del maestro Wu Bao de esa manera? Tai Lung no solo es experto en Kung Fu, sino que su mente es malvada y no dudará en usar cualquier medio para ganar, comentó Monkey. Su estilo de Kung Fu era impredecible y usaba cualquier medio para ganar, por lo que podía entender lo que hacía Tai Lung a un nivel más profundo. Tenemos que detenerlo, dijo Tigresa de repente con voz seria. Rápido. Todos la miraron. Su voz resonó en sus corazones, ya que nunca habían escuchado un tono tan grave y serio de parte de Tigresa. Mientras hablamos, él se dirige hacia el Valle de la Paz, dispuesto a arrasar la aldea solo por despecho, dijo. No le permitiría que hiciera lo que hizo en la ciudad de Meilin en mi casa, dijo y rápidamente terminó la comida en la mesa. Los demás siguieron su ejemplo y terminaron rápidamente su comida antes de continuar su viaje. Había pasado una noche desde que decidieron detener a Tai Lung antes de que llegara al Valle de la Paz. Partieron con instrucciones de sus maestros de permanecer en el paso de la montaña para frenar a Tai Lung hasta que el guerrero dragón estuviera listo para enfrentarlo. Ahora que Owai, la razón principal por la que estaban tranquilos, se había ido, tenían que tomar el asunto en sus propias manos y detener a Tai Lung ellos mismos. No iban a simplemente frenar a Tai Lung y dejarle la seguridad del valle al panda. Corrieron y atravesaron el paisaje tan rápido como pudieron. Su principal objetivo era llegar al paso de montaña antes de que Tai Lung pudiera cruzar el Hilo de la Esperanza, un puente que conecta las tierras del norte con el oeste. Detendrían o al menos mantendrían a raya al mal conocido como Tai Lung allí. Rugido. Tigresa soltó un rugido y aceleró la marcha. Los demás intentaron alcanzarla. Ella lo hará. Ella lo detendrá. Incluso si tiene que morir mientras lo hace. Punto de vista de Tai Lung. Han pasado 4 semanas desde que escapé de mi prisión y he viajado a través de China para llegar a mi destino final, el Valle de la Paz. Una pregunta curiosa. ¿Por qué estaba tan obsesionado con volver al Valle de la Paz? Había muchas otras ciudades más interesantes y agradables en toda China, así que ¿por qué ir allí si no me impulsaba la venganza como a Tai Lung? Bueno, además de la respuesta obvia, que era que tenía algunos asuntos personales que resolver y que era mi hogar, había otras razones por las que regresaba al Valle de la Paz. La razón más importante es el Palacio de Jade y el conocimiento que contiene. El Palacio de Jade fue la residencia personal del maestro Owai, el creador del Kung Fu. Rodeado de muchos otros lugares notables como la Gruta del Dragón, el Estanque de las Lágrimas Sagradas, el Melocotonero de la Sabiduría Celestial, etc. El Palacio de Jade era considerado un terreno sagrado para el Kung Fu. Se lo consideraba tan sagrado que todos los reinos y ciudades de China decidieron que nunca habría un conflicto en el valle y que permanecería como territorio neutral. No solo eso, se esperaba que todos los maestros de Kung Fu protegieran el valle si alguna vez se amenazaba la paz. También era costumbre que cuando alguien creaba un nuevo estilo o técnica de Kung Fu, debía enviar una copia al Palacio de Jade. Incluso si no quería revelar todo, necesitaba enviar el concepto y la base de la técnica. Aunque nadie imponía esta costumbre, se trataba de honrar al creador del Kung Fu y obtener su bendición, ya que creían en Karam. El hecho de que el Palacio de Jade no dependiera de ningún reino y se mantuviera neutral también ayudó a que esta costumbre se mantuviera viva. Eso sin contar las numerosas técnicas y sabidurías escritas por el propio Owai. Había una gran colección de conocimientos escondidos en la biblioteca. Era tan vasta, de hecho, que el maestro Shifu ni siquiera había leído la mitad de ellos. Necesito ir allí y absorber todo ese conocimiento. En concreto, el conocimiento relacionado con el dominio del ki. Aunque el uso del ki para fortalecer el cuerpo e infundirlo en los ataques no era algo inaudito, el concepto de usar el ki para influenciar al mundo exterior y a otros seres vivos era un concepto completamente nuevo para mí. Sabía por las películas que el uso del ki tenía muchos usos y podía otorgar gran poder a un individuo, así que definitivamente estaba ansioso por aprender más sobre ello.
Esas eran las grandes técnicas. La cumbre del mundo. Necesito dominarlas. También tengo muchas otras cosas que quería investigar y probar. El concepto de ki también fue algo que aprendí en mi otra vida, aunque en ese mundo no había ki, había muchas ideas en torno a él que quiero poner en práctica. Así que necesitaba volver a casa, quedarme en el Valle de la Paz, que era un terreno neutral para que nadie me molestara, y aprender todo lo que pudiera. Aunque podría decirse que soy uno de los guerreros más fuertes que jamás haya existido, mi futuro era bastante sombrío considerando a los villanos posteriores. Estaban en un ámbito que yo aún no había alcanzado. Otra razón por la que quería estar allí era que quería estar cerca del guerrero dragón. El guerrero dragón era el protagonista del mundo y como guerrero del destino, estaba seguro de atraer todos los problemas y villanos hacia sí. Tendría que estar presente durante estos problemas, para poder hacerme más fuerte y también para que el destino me importe mucho, salvando al mundo y demostrando que soy superior al guerrero dragón en cada situación. Se arrepentirán de no haberme elegido. Puede que sea un objetivo insignificante comparado con otros, pero al diablo. Me quedé en el borde mismo de la montaña y miré hacia adelante. El cielo estaba brillantemente iluminado por el sol de la mañana, que arrojaba su calor al mundo. Frente a mí se veían los picos de muchas montañas. Si mirabas hacia abajo, solo verías un manto de nubes espesas. Eran tan espesas que la luz del sol no podía penetrarlas. Las cimas de estas montañas rocosas estaban conectadas por largos puentes hechos de cuerda y madera. Era el último obstáculo. Al otro lado estaba el Valle de la Paz. No corrí hacia el puente sino que simplemente me quedé al borde de una montaña y observé todo. La vista era impresionante y de otro mundo, en sentido literal. Me pregunto si mi otro mundo era la mitad de hermoso que este en la misma época. Probablemente no, ya que este mundo tenía aquí y otros elementos de fantasía. Me quedé allí más de una hora, disfrutando de la gloria y la belleza del mundo. Después de eso, emprendí la última etapa del viaje. El hilo de la esperanza, o el puente infinito. Ese era mi último obstáculo. El hilo de la esperanza era un puente de cuerda de 1 milla de largo que conectaba los acantilados conocidos como el acantilado del Gran Despertar. Al final de este puente estaba el paso de la montaña, una gran puerta que era la entrada al Valle de la Paz. Corrí a lo largo del puente de cuerda a un ritmo apresurado, pero no corrí rápido para evitar romper o dañar el puente. Me llevó 10 minutos recorrer el puente de 1 milla de largo, que era más de 1 milla porque los puentes zigzagueaban entre los picos de las montañas. La distancia entre los dos acantilados era de 1 milla, pero el viaje en sí fue más largo. Pero cuando estaba a punto de cruzar el último puente, los encontré esperándome al otro lado. No pude evitar sonreír cuando los vi. Los 5 furiosos. Parecía que llevaban un rato esperando. Estaban parados al otro lado del puente, que por cierto todavía estaba intacto. Parecía que querían romperlo cuando cruzara para que cayera y muriera. Deben tener planes sobre cómo luchar contra mí dado que tardé más en comparación con el canon. Deben haber pensado en todas las ventajas que podrían obtener si luchábamos en el puente. Bueno, la primera regla de la guerra es que nunca luches en un entorno en el que tu enemigo haya tenido la oportunidad de familiarizarse. Me alejé lentamente del puente de cuerda y me paré en el borde de la montaña. Y luego, me dejé caer desde el borde sin preocupaciones. Mala suerte, niños. No voy a jugar según sus reglas. El aire me envolvía mientras caía cada vez más rápido. Atravesé el espeso manto de nubes, y el suelo quedó al descubierto enseguida. Me maniobré para no golpearme contra la ladera de la montaña rocosa y caí durante casi 1 minuto. Cuando estaba cerca del suelo, usé mi garra y la clavé en el costado de la montaña para ralentizar mi descenso, estilo Itachi. Mi impulso disminuyó segundo a segundo hasta que usé mi otra mano y mis 2 pies para deslizarme montaña abajo. Salté y aterricé en el suelo con un ruido sordo, una pequeña onda de choque anunció mi presencia. Esto va a ser divertido. Tercer punto de vista, bueno, está muerto, comentó Mantis mientras veían a Tai Lung caer de la montaña. Volvamos a casa. Mantis y Grulla se dieron la vuelta, listos para irse antes de que Tigresa hablara.
No. Él está al tanto de nuestro plan de cortar el puente mientras cruza, así que eligió tomar la ruta larga. O tal vez decidió suicidarse después de vernos y darse cuenta de que no podía ganar, dijo Mono con un tono esperanzado. Mantis resopla. Sería más fácil de creer si dijeras que se suicidó después de ver el sombrero de paja de Crane. Estamos hablando de Tai Lung, no le teme a nadie. Oye, ¿Qué le pasa a mi sombrero? Preguntó Crane. Es estúpido. ¿Por qué llevas sombrero cuando vuelas? Necesito sentarme ahí y evitar que se caiga con el viento cada vez, reprendió Mantis. Bueno, es épico, ¿de acuerdo? Sí, sería bastante épico cuando se caiga. Solo estás celoso porque eres demasiado pequeño para tener un sombrero. De ninguna manera fuiste allí, chico. Gruñó Tigresa, concéntrate. Los dos se quedaron en silencio mientras Tigresa suspiró. Miró hacia un costado donde tenían algunas flechas y lanzas que planeaban usar. Si Tai Lung hubiera intentado cruzar el puente, apenas le quedaría espacio mientras lo hacía, por lo que lanzar lanzas habría sido efectivo. Había también otros planes, como lanzar una red o un poco de dinamita que consiguieron en la villa de los herreros. Esperaron casi un día para que llegara Tai Lung, por lo que hicieron algunos planes. Pero todo fue en vano, ya que Tai Lung decidió de repente cambiar de campo de batalla. Bueno, no es que ella no esperara algo así. Vamos, dijo y saltó del acantilado también. Los otros 5 furiosos pronto la siguieron mientras Crane dejaba escapar un suspiro. No le gustaba llevarlos todos. Punto de vista de Tai Lung. Escaneé mis alrededores, y mi mente inmediatamente comenzó a trabajar en cómo podía convertir el entorno en una ventaja para mí y en una desventaja para mis oponentes. El hecho de que conociera a los 5 furiosos y sus habilidades me ayudó mucho cuando comencé a imaginar la próxima pelea en mi mente. La parte inferior del acantilado estaba llena de vegetación y árboles dispersos. El suelo era sólido con indicios de rocas aquí y allá, lo que lo hacía irregular. Supongo que eso podría ser un obstáculo para Viper. También había 3 rocas en los alrededores, cubiertas de algas. Salí disparado hacia adelante, pateé la roca más cercana y la rompí en pedazos. Auge. Aproveché el impulso para lanzarme y destruir también la segunda y la tercera roca. Las rocas gigantes, casi tan altas como yo, se redujeron a rocas más pequeñas que se partieron por todas partes y llenaron el área. Eso debería ser más problemático para Viper y también actuaría como un proyectil que podría lanzarle a Crane. No me gustaba el hecho de que no podía hacerle nada mientras volaba. Los más problemáticos de los 5 furiosos fueron estos dos. Crane, debido a su habilidad para volar y su técnica de sonido que podía afectar mi agudo sentido del oído, y Viper, debido a su veneno letal. El clan Viper era un clan respetado debido a su técnica de colmillo venenoso. Se decía que eran descendientes directos de los poderosos dragones. La leyenda cuenta que su veneno se destilaba del fuego de un dragón y era lo suficientemente fuerte como para derribar a 15 gorilas y un cocodrilo de tamaño mediano. Una medida tonta, ahora que lo pienso. El punto es que aunque Viper no fue vista usando esta técnica en las películas, ni se mencionó su clan, fue el conocimiento que obtuve de este mundo. Estaba seguro de que lo tenía. Podría resultar problemático para mí si me moría. El resto de los Furious Five fueron fáciles, el estilo de Monekei era impredecible y utilizaba todo a su alrededor, como Jackie-chan, pero no tenía el poder necesario para derribarme. Mantis era fuerte y rápida, pero igualmente frágil. Finalmente, Tigresa era solo una versión más débil de mí. Volví a pensar en el conflicto que se avecinaba, pero antes de poder hacer más preparativos, oí que alguien caía hacia mí. Su intención era estrellarse contra mí. Miré hacia arriba y allí estaba ella. Líder y primera de los 5 furiosos. Nacida con una fuerza fenomenal, su estilo de lucha gira en torno a dirigir su ferocidad natural hacia sus enemigos. Tigresa. Una sonrisa se dibujó en mi rostro y me puse a 4 patas antes de saltar al aire. El suelo debajo de mí se quebró debido a la fuerza con la que me impulsé hacia arriba. Juntó las manos y dirigió todo el impulso hacia la palma. Reconocí al instante un doble golpe con la palma.
Ni siquiera se molestó en ocultar su movimiento. La naturaleza de su kung fu quedó clara. Incluso si conoces mis movimientos, no hay diferencia. Soy imparable. ¿Estás ahora? Y ya. Dije mientras respondía a su ataque con el mío. Una explosión de fuerza sacudió la atmósfera, enviando ondas de choque que hicieron temblar al mundo. La fuerza nunca le faltó a la tigresa, pero yo la igualé con poco o ningún esfuerzo. Me hicieron caer al suelo y aterricé con gracia. Tigresa hizo piruetas en el aire y se estrelló contra el suelo. Rápidamente se levantó y adoptó una postura. ¡Aga, aga, aga! Jadeó y sacudió la cabeza. Estaba claramente aturdida por ese único intercambio. La miré con una sonrisa y llevé mi mano derecha y soplé sobre ella. El hueso temblaba y se sentía entumecido. ¡Qué luchadora!, comenté y recibí un gruñido a cambio. Entonces, tú eres el reemplazo, dije, con mi sonrisa malvada siempre presente. Me pregunto cómo se siente vivir a la sombra de alguien toda la vida. Su gruñido se detuvo. Sentí que un lado sádico de mí se estremecía ante su cambio de expresión. Siempre intentas hacer lo mejor que puedes, pero nunca logras llenar el vacío que alguien más dejó atrás, dije y Tigresa pareció afectada por un momento antes de que su rostro diera un giro brusco. Me miró con enojo. Sí, ataca con furia. No es necesario que esperes a tus amigos, yo te derribaré primero. Dime, ¿Shifu alguna vez te dice que lo hiciste bien? Me burlé y, como esperaba, ella se abalanzó sobre mí. Por la película, sabía que ella se enojaba con facilidad y que yo era un tema delicado para ella, así que simplemente estaba usando eso a mi favor. Ella se apresuró y empezó a atacarme. Me lanzó puñetazos que esquivé fácilmente y me agaché para esquivar sus patadas. Se movía con la gracia del viento y el peso de una montaña. Sus ataques eran violentos y estallaban con una fuerza destructiva pura, pero todos estaban controlados y dirigidos. Es todo un espectáculo ver tanta ferocidad y, al mismo tiempo, control. Le di una patada mientras giraba y ella la bloqueó con el antebrazo. Se escuchó un ruido sordo cuando mi patada aterrizó, sus rodillas se doblaron. Debe ser la primera vez que se enfrentaba a alguien más fuerte. La agarré del brazo y la arrastré hacia abajo. Inmediatamente llené la abertura con un puñetazo. Ella se tambaleó y aproveché la oportunidad para agarrar su muñeca y mis garras se hundieron en ella. ¡Ah! Gritó y la atraje hacia mí y le di 3 puñetazos consecutivos en el cuerpo descubierto. Mis ataques eran una ráfaga de velocidad que terminaba con una explosión de fuerza. Ella gruñó y se controló. Su brazo se retorció y me agarró por detrás mientras su mano me agarraba. Podía sentir la profundidad de su fuerza. Mis huesos crujieron bajo la presión de su agarre. Sin garras, qué extraño. Ella me lanzó por los aires, pero con gracia, di una voltereta y aterricé en el suelo. Aproveché el impulso y tiré de su brazo por debajo de sus piernas. Ella giró y se estrelló de espaldas. Con 2 dedos extendidos, apunté a su punto nervioso antes de apuñalarla, pero ella se apartó en el último segundo. La solté y la seguí. Intercambiamos una serie de ataques, pero con cada uno de ellos me fui acostumbrando cada vez más a su estilo. La diferencia de habilidad se nota cuando la golpeo e interrumpo cualquier ataque que ella prepare. Tu estilo, dije y le di un puñetazo en el cuello. Te inspiraste en mi estilo de leopardo. Le di un puñetazo en la mejilla. Me reí y dije. Como dije, es una copia barata. Ella rugió y comenzó a atacarme con una furia insensata. Se volvió loca cuando su ferocidad perdió su propósito y se convirtió en una violencia insensata. Me agaché y la levanté del suelo. Perdió el equilibrio y volvió a caer de espaldas. Solté un rugido y levanté la pierna. Luego le di una patada con fuerza en el abdomen. El suelo se agrietó como si fuera de cristal y se formó un cráter. ¡Pum! ¡Bum! La tierra retumbó cuando el peso de mi patada modificó el suelo sólido como si estuviera hecho de arcilla. Ya es uno menos, pensé mientras oía el sonido de unas alas batientes desde arriba. Tigresas. Gritaron en estado de shock desde el cielo. Tigresa me sorprendió, todavía podía moverse.
Era extremadamente resistente, eso es algo que le concedo. Le pisé la mano y aparecieron sus garras. Las miré y sentí que mi ceja se movía. Copiaste mi estilo pero no usaste tus garras. ¿Por qué? ¿Shifu te lo prohibió para que no mataras a tus oponentes? Pregunté y al final mi voz contenía disgusto. Los jóvenes son realmente ingenuos. La piedad es para los fuertes, dije y, con un reflejo veloz, incliné la cabeza mientras Mantis volaba justo frente a mí. Jeje, dije y di una voltereta hacia atrás mientras Moneki aterrizaba en mi lugar. Seguí dando volteretas hasta que estuve a una distancia segura de ellos. ¿Estás bien, tigresa? Dijeron y la rodearon. Como dije, son muy ingenuos. ¿De verdad creen que su oponente se quedaría quieto mientras todos se preocupan por su amigo? Bueno, yo lo haré porque me pareció divertido, pero no deberían estar haciendo eso. Puse mis manos en mi espalda y observé cómo Mono ayudaba a Tigresa a ponerse de pie. Ella estaba oficialmente fuera de la pelea, incluso si pudiera ponerse de pie. Entonces, ¿ustedes son los nuevos estudiantes de Shifu? Dije y toqué mis bigotes como un anciano sabio, no puedo decir que esté impresionado, pero ustedes son decentes. Tai Lung logró decir tigresa mientras se sujetaba el abdomen. No permitiremos que vuelvas a traer el caos al valle. Me reí y dije, ¿y quién me lo va a impedir? Espero que no digas que eres tú. Ella me miró fijamente. Es divertida. Ella no. Nosotros te detendremos, dijo Viper mientras se deslizaba hacia adelante. Juntos. Admirable, pero esto no es Disney, pensé con una sonrisa malvada. Punto de vista de Tai Lung. Viper se convirtió en una mancha borrosa mientras se deslizaba hacia mí en zigzag, deslizándose entre las rocas y los escombros. Como pensé, le estaban causando problemas, pero no tantos como esperaba. Sinceramente, no sabía que era posible deslizarse tan rápido. Era como una cinta que ondeaba y se movía con elegancia con el viento. Mono también corrió hacia mí a cuatro patas como un babuino mientras Grulla se elevó hacia el cielo con un látigo de aire. Los 4 o 5 furiosos corrieron hacia mí, dejando a Tigresa a una distancia segura. Pero el primero en llegar a mí fue Mantis. No solo era rápido, sino también pequeño, lo que hacía que pareciera que era 10 veces más rápido de lo que era en realidad. Pero mis ojos amarillos, diseñados para ver presas a muchos kilómetros de distancia en la blanca extensión de nieve, se fijaron en su pequeño cuerpo. Debido a su pequeño cuerpo, también emitía un silbido cada vez que se movía rápido, que mis sensibles oídos no podían pasar por alto. Con todas esas indicaciones, me resultó casi imposible no esquivar su pequeña patada. Observé con el rabillo del ojo cómo se deslizaba por el suelo y volvía a dispararse hacia mí. Esta vez, a una velocidad aún mayor. Me agaché y bajé mi centro de gravedad mientras me movía de manera lenta pero apresurada. Mi movimiento se convirtió en un flujo a medida que el movimiento se volvía constante pero quieto. Como un flujo de agua. Víbora y Mono también aparecieron a mi lado, sus ataques ya estaban medio ejecutados. Estaba rodeado por todos lados. Entonces entré en acción, salté al aire y giré mi cuerpo. Mi cuerpo parecía estar suspendido en el aire mientras giraba. Golpeé a Mono con una patada en la cabeza y agarré la cola de víbora antes de arrojarla hacia Mantis. También esquivé a la grulla que se acercaba, cuyo pico era como una lanza cuando se clavó en el suelo. Si esa hubiera sido mi espalda, me habrían atravesado. Mis pies tocaron el suelo y tuve que alejarme rápidamente, ya que en una demostración de impresionante trabajo en equipo, los 5 furiosos se recompusieron instantáneamente y lanzaron un contraataque. Víbora se deslizó sobre el cuerpo de Mono y se lanzó desde su brazo que apuntaba hacia mí. Era como un misil basílico. La detuve agarrándola del cuerpo antes de que llegara a mí, pero ella se envolvió con fuerza alrededor de mi brazo. Ese parecía ser su plan desde el principio. Sin embargo, no tuve tiempo de ocuparme de ella, ya que pateé una roca hacia el Mantis que se acercaba, la atravesó fácilmente y aterrizó cerca de mis pies. Mantis agarró mi pierna y, en una demostración de fuerza más allá de su tamaño, me levantó y me hizo perder el equilibrio.
Sin embargo, no me caí porque utilicé mi cola para impulsarme hacia arriba nuevamente. Luego la pelea se intensificó, los 5 furiosos trabajaron juntos como una sola entidad contra mí. Usé mi experiencia y mi físico superior, pero ellos venían hacia mí demasiado rápido y sin descanso. Nos movíamos constantemente de un lugar a otro, mientras el suelo temblaba donde quiera que lleváramos a la batalla. Usé mi velocidad para abrir una brecha entre un ataque y otro. Me movía constantemente por el campo de batalla. Si me quedaba quieto, el ataque de Crane también podía ser letal. Hice todo lo que pude para contraatacar, pero estaba claro que siempre estaba un poco por detrás de ellos. Apenas podía seguirles el ritmo. Me superaban en número, en habilidad, en estrategia y en maniobras. Cuando bloqueaba un ataque, 3 se me acercaban y, cuando yo atacaba, 4 me defendían. Estaba perdiendo. O eso creían. Realmente divertido, dije mientras Viper se envolvía con fuerza alrededor de mi cuello y mi brazo. Estaba controlando mi brazo izquierdo y trató de obligarme a golpearme. Abrí la boca y hundí mis caninos en su cuerpo. Ella soltó un grito doloroso, su cuerpo se aflojó y la arranqué de mi cuello. Era como una cinta, extremadamente flexible y escurridiza. Pero cuando la mordí, entró en pánico y su flujo se vio alterado. Abrió la boca y mostró sus colmillos, se disparó hacia mi cuello, intentando morderme y usar su veneno, pero fue en vano. Siempre estuve pendiente de esto. Mi mano formó un solo dedo y ataqué el punto nervioso debajo de su mandíbula. El ataque fue letal ya que su cuerpo se congeló y se puso rígido. Era tan escurridiza y flexible que antes era difícil acertar con precisión en sus puntos nerviosos, pero después de que se lanzó hacia mí para morderme, su instinto tomó el control y se deshizo de su kung fu. Esa fue mi oportunidad de eliminarla. Pero no terminé ahí, ya que golpeé 4 puntos nerviosos más en su cuerpo antes de que cayera al suelo. Escuché a Monkey gritarle: Viper no. 2 abajo. El mono se puso furioso y corrió hacia mí. Usó sus largas extremidades para intentar luchar, pero no pudo con él. Un uppercut en el mentón lo levantó del suelo mientras yo giraba y le daba una patada en el abdomen. Una onda expansiva explotó y su cuerpo salió volando del lugar. No más juegos. Mantis era una ráfaga de velocidad, una bala viviente que se acercaba a mí con un desenfreno implacable. También era el único que sabía sobre ataques nerviosos, ya que era médico y podía hacer acupuntura. Lo seguí con la mirada mientras daba volteretas en el aire y hacía acrobacias para esquivarlo. Después de un rato, aterricé en el suelo y me quedé agachado, como haría un leopardo antes de saltar sobre su presa. Calmé los latidos de mi corazón y dejé escapar un suspiro. Cerré los ojos y entonces experimenté algo místico. El rápido sonido del viento se detuvo y fue reemplazado por el lento sonido del aire en movimiento chocando contra mi cuerpo. Fue como si hubiera entrado en una dimensión completamente diferente mientras sentía que el tiempo de ejecución anterior se ralentizaba hasta casi detenerse. Abrí los ojos, de un amarillo profundo y con una luz algo mística. Paz interior. Cuando uno está en paz consigo mismo y con el universo, podrá percibir el mundo de una manera diferente. Mi cuerpo detuvo cualquier proceso innecesario mientras mi cerebro trabajaba únicamente con un propósito: localizar y derrotar a Mantis. Todo lo demás dejó de ser relevante. Mi pasado, mis pensamientos, mis sueños y mi ambición. El mundo esperaba que yo hiciera un movimiento mientras en ese estado sereno de mente y espíritu, aprovechaba el flujo del universo. Mantis, que no era más que una mancha verde de velocidad, se me reveló. Era lento, casi suspendido en un instante. Pude ver cada mínimo detalle de él. Percibí el flujo del universo, el mundo me reveló su secreto mientras encontraba patrones en todo. Mientras observaba a Mantis, supe cuáles serían sus siguientes acciones, había un patrón en su ataque que no había notado antes. Me mudé. El tiempo, que se había detenido de golpe, empezó a liberarse como una presa rota. Me moví lentamente, pero con una precisión devastadora, mientras Mantis se encontraba apuñalado en mi dedo por su propio movimiento. Fue un milagro cómo llegué a tocar ese pequeño nervio en su diminuto cuerpo a esa velocidad vertiginosa.
Solo era posible aprovechando el flujo del universo. Había logrado una hazaña imposible. ¿Cómo hiciste? No lo dejé terminar su palabra ya que en un movimiento rápido, ataqué su nervio y lo paralicé. 3 abajo dije y miré a Matis que yacía en el suelo, rígido como una estatua. El mono se me acercó con un palo que usaba como bastón. Me incliné hacia atrás mientras el palo se movía hacia abajo sin hacer contacto. Mis músculos se contraen y lanzo un ataque rápido y despiadado al golpear el nervio ubicado en su abdomen. Soltó un grito de mono antes de caer al suelo, paralizado. Un maestro Ki podría ver cómo una onda azul se extendía por todo su cuerpo desde el punto de contacto. 4. Y por último, dije y miré hacia arriba para ver a Crane. Estaba batiendo sus alas y mirándonos con una expresión de sorpresa y preocupación. Parecía que no tenía intención de bajar y acabar como sus amigos. Debía estar considerando si era más prudente retroceder y llamar refuerzos. Bueno, pensé mientras extendía mi mano y dejaba salir mis garras. Un gruñido profundo vibró desde mi garganta por instinto mientras apunté hacia Mono, como si estuviera tratando de quitarle la vida. Y ahí está. Pude oírlo volando hacia mí. Demasiado heroico como para arriesgarse y ver morir a su amigo. Aunque preferiría que no me atacara. Era como el viento, sería difícil atraparlo. Solo necesito que vuele lo suficientemente bajo para poder atraparlo. Me di la vuelta rápidamente, recogí las piedras del suelo y arrojé una hacia arriba. Crane se detuvo su ataque y se desvió para alejarse de la piedra, que era extrañamente lenta. Me moví rápidamente a otro lugar y esta vez, arrojé la piedra lo más rápido que pude, golpeando la primera piedra que arrojé, cuando estallaron en pequeños guijarros cuando crujieron detrás de Crane. Crane se dio la vuelta para protegerse los ojos mientras observaba lo que acababa de suceder. Un hábito que adquirió después de años de ser un observador curioso que guiaba a su equipo desde arriba. Simplemente no pudo evitar mirar y descubrir qué y por qué lo hice. Bueno, lo hará pronto. Salté en el aire mientras el suelo se agrietaba y salí disparado con un fuerte estruendo. Crane estaba a unos 30 pies en el aire y casi lo alcancé. Pero él se dio la vuelta y tuvo tiempo suficiente para reaccionar, ya que inmediatamente voló más alto. Pero yo tenía otra piedra en la mano, así que se la arrojé a corta distancia. La piedra le destrozó la cara y quedó inconsciente, y ambos caímos al suelo. Yo caí con la facilidad de un gato y me abalancé sobre él de inmediato. Auge. Mi mano presionó su cuello mientras él intentaba moverse. Lo empujé al suelo cuando se quebró. Lo miré y ni siquiera podía respirar debido a la presión que ejercía sobre su cuello. Lleva a tus amigos y vuela de regreso a casa. No intentes detenerme otra vez, porque no mostraré piedad 2 veces, dije y me alejé, dejándolo sin aliento. Miré a mi alrededor y a todos los maestros caídos. Los 5 furiosos habían sido derrotados, con bastante facilidad, debo añadir, ya que todavía estaba conteniendo mis golpes. Vi desde lejos la mirada impotente de Tigresa mientras de alguna manera se alejaba del cráter. Pero estaba demasiado herida para unirse a la pelea. Debía tener dificultades incluso para respirar. Me alejé de ellos. Y dile a Shifu que te entrene en otras técnicas también, no solo en tu especialidad. Todos dependíamos demasiado unos de otros para complementar tus puntos fuertes. Tu equipo se debilitó significativamente después de que uno fue eliminado, dije. El único consejo que les pude dar fue que entrenaran la fuerza individual. Ellos descuidaron esto porque la mayor parte del tiempo se movían en equipo. Pero, tal como sucedió con Tigresa, su peso pesado, uno de ellos podría ser eliminado incluso antes de la pelea. El equipo se desmoronó en el momento en que uno de ellos fue eliminado. Sin Tigresa, no importaba cómo pelearan, no tenían ataques lo suficientemente fuertes para derrotarme. Me crují el cuello y miré fijamente la montaña. Y luego, con un rugido, salté y comencé a escalar. Mis garras se agarraron a la pared vertical mientras corría montaña arriba. ¿Fue difícil? No, yo era un leopardo de las nieves. Escalar montañas y correr por acantilados imposibles era mi especialidad. Había nacido para esto.
He derrotado a los 5 furiosos. Ahora no había nada que pudiera detenerme. Mi risa resonó mientras subía el acantilado. Los 5 furiosos solo podían mirar con caras derrotadas. No han logrado proteger su hogar. Perdieron. Tercer punto de vista. Vamos, esfuérzate más, no. Tienes la capacidad y el potencial para lograr cualquier cosa. Solo tienes que creer en ti mismo, tal como yo he llegado a creer en ti, animó el maestro Shifu mientras Po corría por el campo de entrenamiento. En su espalda había una roca gigante más grande que él y esta era la 98ª vez que corría alrededor del campo de entrenamiento. Su resistencia parecía ser su punto más débil y con guerreros como Tai Lung que podían luchar contra un ejército entero durante días, era una debilidad que debía superar rápidamente. Han pasado 3 semanas desde el fallecimiento del maestro Owai y también el momento en que finalmente aceptó a Po como su estudiante. El propio Shifu no podía creer lo que estaba diciendo, pero Po estaba bendecido. Era un genio en todos los sentidos de la palabra, como nada que hubiera visto antes. Po no era como sus otros estudiantes, casi parecía como si el Kung Fu estuviera predescargado en su ser. Aunque no era ortodoxo, Shifu simplemente tuvo que encontrar una manera de sacarlo a la luz. La profecía era cierta, el guerrero dragón era un guerrero diferente a todo lo que el mundo había visto antes. En tan solo unas semanas, Po se había vuelto tan fuerte como un miembro de los 5 furiosos. Aunque todavía no fue suficiente para vencer a Tai Lung, Shifu tenía esperanzas en el futuro. Po no era como los demás maestros, no practicaba un estilo de Kung Fu durante años, sino que parecía capaz de idear movimientos sobre la marcha y replicar cualquier movimiento que hubiera visto antes o al menos replicar su efecto, implementándolos en su estilo de lucha. Su físico también era especial. No dejes que su apariencia gorda te engañe, su cuerpo podía soportar golpes mejor que un búfalo musculoso. Estaba construido como un globo, y Shifu lo decía en todos los sentidos de la palabra. El cuerpo único de Po era capaz de dispersar la energía cinética al contacto, reduciendo el efecto de los puñetazos y las patadas a casi cero. El maestro Shifu incluso había intentado usar ataques nerviosos en él durante su preparación para luchar contra Tai Lung, solo para darse cuenta de que no estaba funcionando en el panda. Un ataque nervioso, que requería golpear un punto determinado del cuerpo, no tenía sentido para Po ya que su cuerpo dispersa la energía y se extiende por todo su cuerpo, lo que le hacía experimentar nada más que un cosquilleo, como dijo To, cuando se utilizó un ataque nervioso en él. En verdad, el panda era el guerrero más heterodoxo que había visto jamás. Era ridículo. Estaba seguro de que Tai Lung se divertiría mucho cuando luchara contra él, ya que intentaría comprender cómo funcionaba el panda. Auge. Boing. El panda se desplomó en el suelo con la lengua saliendo de su boca debido al cansancio. Shifu salió de su ensoñación mientras miraba con cariño a Po, quien poco a poco se estaba convirtiendo en su estudiante favorito. No era solo él quien estaba aprendiendo, sino también Shifu. Cada vez que enseñaba a Po, aprendía cosas nuevas. Ya terminé, maestro. Po se levantó y se bajó. Ahora déjame morir en paz. Vamos, no te me mueras todavía. Aún tienes que hacer entrenamiento de fuerza, dijo Shifu, para horror de Po. Pero antes de eso, una pequeña recompensa, dijo Shifu y sacó un cuenco de albóndigas de detrás de él. Po olvidó al instante su cansancio y acercó su cara al cuenco. De ninguna manera. Dijo Po y aspiró profundamente. Es del señor An. Sí, dijo Shifu, de hecho compró los dumplings al señor An, quien era reconocido como el mejor fabricante de dumplings del valle. ¿Realmente puedo soportarlo? Te lo has ganado. Disfrútalo, dijo Shifu mientras Po le quitaba el cuenco. Po se sentó en el suelo y comió lentamente los dumplings como si fueran tesoros. Normalmente, podía terminarlos todos en un instante, pero no se atrevió a hacer eso con los dumplings del señor An. Estos hermosos bebés merecen ser probados adecuadamente y apreciados. Shifu sacudió la cabeza y observó con cariño cómo Po comía. En otro tema, sus pensamientos se dirigieron a sus otros estudiantes, a quienes había destinado en el paso de montaña ubicado en el acantilado del Gran Despertar.
Su trabajo consistía en interrumpir y ralentizar a Tai Lung mientras cruzaba los puentes de hilos de esperanza. Si tenían éxito, debían retirarse lo más rápido posible y traer la noticia. También les dijo que no entrarán en confrontación directa con Tai Lung ya que eso no terminaría bien para ellos. Los acontecimientos de Kung Fu Panda 1 han cambiado mucho ahora que Tai Lung tardó 4 semanas en lugar de 2 en llegar al Valle de la Paz. Este fue uno de los cambios. Los 5 furiosos se fueron con el permiso de su maestro. Shifu miró al cielo y se preguntó cómo les iba. ¿Se habían enfrentado a Tai Lung? ¿Y si se habían peleado y Tai Lung ya los había matado a todos? Justo cuando estaba preocupado y sumido en sus pensamientos, una sombra le impidió ver. Concentró la mirada y finalmente vio a Kurane llevando a sus amigos a través de los rayos solares opuestos. No dijo y rápidamente bajó los escalones y corrió hacia el centro del campo de entrenamiento donde Kurane, que llevaba a sus amigos, se estrelló. Shifu corrió inmediatamente hacia Kurane y revisó sus heridas y las de todos los demás. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido y todavía respiraban. Pero también había algo más. Esos ataques nerviosos, dijo Shifu y se puso a trabajar de inmediato. Revirtió los ataques nerviosos realizados por Tai Lung mientras los 5 furiosos recuperaban lentamente su movilidad. Ya no estaban paralizados como una estatua. Es demasiado fuerte, dijo Mono mientras yacía cansado en el suelo. Y rápido, comentó Matis. Sus técnicas también eran letales y despiadadas, dijo Viper mientras calmaba su cuerpo herido que tenía una clara marca de mordedura. Lo sentimos, hemos perdido al maestro, dijo Crane con tristeza, bajando la cabeza. No tienes por qué disculparte. Era de esperarse. Ya es un milagro que no te haya matado, dijo Shizu. Ahora bien, eso plantea la pregunta. ¿Por qué no los mató y en su lugar los dejó regresar? Su primer pensamiento fue asustarlos, pero ya lo hizo al destruir la ciudad de Mielin y matar al maestro oso. ¿Acaso los despreciaba tanto? Hasta el punto de que pensaba que no importaba si los perdonaba. Creía que un conflicto futuro con ellos ni siquiera resultaría molesto. Shifu negó con la cabeza, ahora no es el momento de perderse en pensamientos. To, tráeles agua, dijo Shifu mientras To, que estaba detrás de él, corría dentro del palacio de Jade para buscar agua para los 5 furiosos. Geruya, dime exactamente qué pasó, dijo con seriedad. Empezando por, ¿dónde diablos está Tigresa? Punto de vista de Tai Lung, ¿hasta cuándo me vas a seguir? Le pregunté a Tigresa que arrastraba su cuerpo detrás de mí mientras caminaba por los caminos del Valle de la Paz. Ya estaba en el valle, quedaban pocos pueblos por cruzar y en un día o 2 llegaría a mi destino. No puedo, no voy a dejar que destruyas mi hogar, dijo obstinadamente mientras se agarraba el abdomen y me seguía. Cada paso que daba parecía lastimarla mucho, pero persistió. Admirable, pero absolutamente estúpido. Llevas mucho tiempo repitiendo eso. ¿No tienes ningún otro diálogo o tu personaje termina ahí? Pregunté y me volví para mirarla. Una mano rota, costillas rotas, un hematoma en el abdomen, sangre cerca de los labios y también cojeaba. En general, parece que acaba de luchar contra el guerrero más peligroso de China. No me importa lo que pase conmigo. No te dejaré destruir tu hogar, bla, 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 lo sé. Solo lo dijiste unas 1000 veces, dije y dejé de caminar y me volví completamente hacia ella. Podría simplemente salir corriendo y dejarla sola aquí, pero inevitablemente ella intentaría alcanzarme incluso si tuviera que arrastrarse todo el camino y existía una gran posibilidad de que pudiera morir en el proceso o encontrarse con bandidos. Aunque se lo denominaba el Valle de la Paz, solo era pacífico en lo que se refiere a guerras. El valle era un territorio neutral, por lo que no había ejércitos de ningún imperio estacionados aquí para patrullar el lugar. Por lo tanto, los bandidos y otros delincuentes hicieron de este lugar su hogar. El deber del Palacio de Jade era proteger el valle, y uno de los trabajos principales del guerrero dragón. Lo más probable es que, si no sucumbiera a sus heridas, se desmayaría y un bandido vendría y la mataría. No solo odiaban a los 5 furiosos, sino que también había fama y recompensa por matar a Tigresa de los 5 furiosos.
Deberías haberte ido con el gatito pájaro, dije, piensa en cómo tu falta de criterio te llevó a la derrota. Aunque perderías incluso si no me atacarás tú solo, no perderías tan duramente. Trata de aprender de esto. Tigresa gruñó ante mi comentario, pero sus ojos me decían que se sentía culpable y avergonzada. Pero era demasiado terca para admitirlo, especialmente ante su enemigo. Ella es molesta. ¿Debería dejarla morir? Jajaja, ¿a quién engaño? No podría obligarme a matar a 2 maestros de Kung Fu en el lapso de una semana. Ya me sentía culpable por tener que matar a Wu Bao, pero y también matar a Tigresa, que era un personaje importante en las películas y una maestra poderosa. No podía obligarme a hacerlo. No es que valore exactamente su vida, sino su Kung Fu y sus habilidades. Como entusiasta del Kung Fu y de las artes marciales, sería un error de mi parte reducir el futuro y el conocimiento del Kung Fu. No me inmutaría si fuera un soldado normal el que me atacara y los dejara pudrirse al costado del camino, pero Tigresa tenía el conocimiento y el potencial para convertirse en alguien grande. Tenía la semilla del Kung Fu dentro de ella. Y eso lo valoro. Salí disparado hacia ella y la empujé al suelo. Sus ojos se abrieron de par en par, en estado de shock cuando su espalda golpeó el suelo. Rugió y trató de morderme, pero empujé su cabeza contra el suelo. No te muevas, le dije, pero ella no me escuchó y luchó con todas sus fuerzas. Le di un fuerte golpe en la cabeza y, tras un grito de dolor, se puso la mano sobre la cabeza. Aproveché la oportunidad para agarrarle los 2 brazos y empujarlos sobre su cabeza. También le sujeté las piernas con la mía y le arranqué la ropa. Luego me encontré con su abdomen tonificado y el moretón morado que tenía en los abdominales. Era una lesión que sufrió a causa de mi última patada con martillo. Le golpeé los nervios del abdomen y los puntos de acupuntura para adormecer el dolor y también para acelerar su curación natural. Ahí tienes, dije y me alejé de ella. Eso debería ser suficiente hasta que lleguemos al pueblo más cercano. Al menos debería darle a tu cerebro la ilusión de que estás bien. Tigresa se movió y sus ojos brillaron de sorpresa al tocar su herida. Se puso de pie y notó que el dolor había disminuido significativamente. Ella me miró con curiosidad, haciéndome una pregunta en silencio, pero la ignoré y continué caminando por la calle. Ella permaneció fija en su lugar por un largo tiempo antes de finalmente correr detrás de mí, tratando de alcanzarme. Punto de vista de Tai Lung. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me ayudaste? Yo no lo pedí, dijo Tigresa mientras golpeaba la mesa de la taberna en la que estábamos comiendo. No le presté mucha atención mientras comía mi comida con satisfacción. 2 décadas pudriéndose en la cárcel hicieron que uno se sintiera agradecido por todo en la vida. No tenías que hacer nada, dijo, y aunque no le presté mucha atención, creo que se refería a la vez que utilicé ataques nerviosos contra ella y la paralicé para poder cuidar adecuadamente sus heridas y asegurarme de que sobreviviera. Quiero decir, ¿qué más puedo hacer? Ella insistió en hacerlo todo ella misma y trató de envolver su cuerpo en vendas con las manos rotas. Tenía un falso sentido del orgullo, así que tuve que inmovilizarla y cuidar sus heridas. Hablas mucho, dije mientras sorbía el guiso. Un simple gracias bastaría. Ella abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano para detenerla. Se hizo el silencio mientras yo tragaba toda la comida que tenía en la boca. De nada. Ella me gruñó y puso las orejas en alto. Se ve linda. Me recuerda al gato naranja que tuve una vez. Lamentablemente, murió después de comerse la pastilla de veneno para ratas que puse debajo de mi cama. No solo era tan inútil que me vi obligado a usar veneno para ratas para matar a los roedores de mi casa, sino que procedió a comer el veneno y también murió al mismo tiempo. Verdaderamente digno de ser un gato naranja. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres de mí y qué obtienes ayudándome? Volvió a preguntar quién sabe cuántas veces. No lo sé. Tal vez quiero que tú me des a luz a mis futuros cachorros porque, aunque a los leopardos de las nieves se les llama leopardos, están más emparentados con los tigres que con los leopardos, así que deberías poder dar a luz a mis cachorros, respondí en mi mente. Fue solo una idea fugaz que tuve.
Lo decía en serio cuando dije que quería dejar una huella permanente en este mundo, un legado. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que teniendo hijos poderosos? Podría fundar el clan Lung o algo así, que sería un clan poderoso que dominaría el mundo para siempre. Siempre me recordarán a través de ellos y siempre me rezarán a mí, su gran antepasado. Para lograrlo, necesitaría muchas hembras poderosas. Había algunos personajes felinos que serían dignos y capaces de tener a mis cachorros en Kung Fu Panda y Tigresa era una de ellas. Pero era mejor no pensar tan a largo plazo. Todavía necesitaba convertirme en el más fuerte primero, comenzar un clan poderoso sería solo la guinda del pastel. Me perdonaste la vida después de nuestra batalla, te ocupaste de mi dolor y luego de mis heridas. No solo eso, ahora me estás dando comida para comer, diciendo que la necesito para sanar. ¿Qué pasa con eso? Se supone que eres malvado. Dijo Tigresa exasperada. Esta vez, sus palabras me hicieron mirarla con seriedad. Parecía un poco sorprendida de que sus palabras finalmente pareciera que provocaban una respuesta. Mis ojos amarillos la miraron profundamente y después de un momento, abrí la boca como para decir algo importante y responder a su pregunta, pero en lugar de eso dije. ¿Te doy de comer? Me temo que te equivocas, dije y la señalé. Estás pagando por los dos. Ella me miró con expresión inexpresiva. ¿Qué? ¿Esperas que te cuide y pague tu comida? Pregunté y ella suspiró, sacudiendo la cabeza. Está bien. No tienes por qué responderme y sí, te lo pagaré, dijo y finalmente se puso a comer como yo. Después de eso, finalmente dejó de hacerme preguntas estúpidas y comimos en silencio. La gente de la taberna estaba sentada lo más lejos posible de mí y nos observaba desde lejos. No les presté atención mientras comía. Fui el primero en terminar porque empecé primero y observé en silencio a Tigresa mientras comía. Las preguntas que me había hecho resonaban en mi mente. ¿Por qué me ayudas? Se supone que eres malvado. Reflexioné sobre la pregunta por un momento. Eres mi junior, dije de repente, y ella dejó de comer su comida para mirarme. Tú eres el futuro del Kung Fu y mi compañero de estudios, que estudió con el maestro Shifu, por eso te ayudé. Sé que me odias porque siempre has vivido a mi sombra y debes haber escuchado muchas cosas malas sobre mí, pero no deberías dejar que esas sean la base de tu juicio, dije. La gente vive, dije e hice una pausa para que el significado se asimilara. No son marionetas en una historia cuya existencia entera está dictada por palabras. No hay nadie que sea puramente malo o puramente bueno, cada uno tiene su propia historia, su propia motivación para hacer ciertas cosas. Así que la próxima vez que quieras saber si alguien es bueno o malo, no confíes en tus oídos y descúbrelo tú mismo, dije, dejándola pensar sola. ¿Te sorprende que haga todo esto porque escuchaste que soy malvado? Bueno, ¿y si no lo soy? Al menos no como me hicieron creer los rumores, concluí. Ahora que han pasado unos segundos, y tengo la oportunidad de pensar en lo que acabo de decir, no pude evitar sentirme un poco avergonzado por el tono sabio que estaba usando. ¿Era el efecto del Kung Fu? ¿Por qué sonaba tan sabio? Tosí en mi mano para ocultar mi sonrojo, ¿entiendes, gatito? Tigresa me miró a los ojos y después de unos momentos de vacilación, asintió. Me disculpo si lo que he oído sobre ti me ha hecho tener una opinión parcial sobre quién eres, dijo, y no me llames gatita. Siseó la última parte. Me burlé. Por supuesto que te llamaré gatita. Eso es lo que eres para mí, solo tienes la mitad de mi edad. Ya estaba viajando por China y pateando el trasero de todos los maestros de Kung Fu cuando eras un bebé. Dije. Ella simplemente me dirigió una mirada fulminante, la rendija en su ojo pareció cortar mi imagen en sus ojos. Vaya, es sorprendentemente divertida. Tercer punto de vista: el guerrero dragón, el maestro Shifu y 4 de los 5 furiosos estaban en el estanque del palacio de Jade. Shifu acababa de entregarle el pergamino del dragón a Po con la esperanza de que hubiera una técnica o poder oculto que ayudara a Po a derrotar a Tai Lung. Pero para su horror y desesperación, el pergamino del dragón estaba vacío. No lo entiendo, dijo Shifu confundido, ya que por mucho que buscara una pista oculta, no había nada. El pergamino del dragón estaba realmente en blanco.
No había ningún poder infinito, ninguna técnica especial o sabiduría. No fue nada. Ese hecho lo sacudió hasta la médula. Entonces, ¿para qué servía todo eso? La selección del guerrero dragón, las profecías, su sueño de entrenar al guerrero dragón y su traición y destierro de su propio hijo. ¿Todo para qué? ¿Un pergamino vacío? ¿Nada? Shifu rápidamente se sacudió esos pensamientos de la cabeza. No, ya no podía dudar. Debía haber algo que no veía, algo que no podía comprender. Guay no le mentiría de esa manera. Debe haber algo más. Solo necesitaba creer. Tener fe. Todos vamos a morir. Mantis se agarró la cabeza y dijo en pánico. Shifu se volvió hacia sus estudiantes en pánico, que todavía estaban traumatizados después de su pelea con Tai Lung. Sus ojos se movieron y se posaron en Po, que estaba allí de pie con una mirada complicada. Era algo que había visto una vez en el rostro de Tai Lung. Una cara de incredulidad. Una cara que pone a alguien cuando algo en lo que realmente cree y en lo que tiene fe resulta ser incorrecto. Traición. No, se dijo Shifu. Nadie está muriendo. Dijo a sus estudiantes. Me quedaré aquí y me ocuparé de Tai Lung yo mismo. Hace tiempo que debería haber asumido las consecuencias de mis propias acciones, dijo Shifu mientras todos lo miraban en estado de shock. Pero maestro Shifu, ¿él te matará? Dijo Po en voz baja. Si ese es el precio que debo pagar por mi error, que así sea, dijo Shifu, pero tú y todos los demás en el Valle de PC no deberían cargar con las consecuencias de mi propio error. Evacúen la aldea y protejan a los aldeanos de la ira de Tai Lung. Sus estudiantes permanecieron en su lugar ya que se negaron a dejarlo enfrentar solo a Tai Lung. No me escuchan. ¿Quieren desobedecer a su amo? Váyanse. Les gritó Shifu y todos se marcharon a regañadientes. Po echó una última mirada a su maestro antes de abandonar también el palacio de Jade, con los hombros caídos en señal de derrota. El guerrero dragón ni siquiera puede proteger a su propio amo. ¿A quién engañaba? Era solo un panda gordo y grande que hacía fideos. Bueno, eso es todo, espero y les haya gustado el vídeo, les deseo un feliz día, tarde o noche depende de a qué hora me estén escuchando.